Ayer fue 2 de abril, nada más y nada menos, el día del veterano de Malvinas y de aquellos que murieron en combate. Y aquí hubo actos, como hubo actos en todo el país. Vamos a charlar con Carlos Sosa, ex combatiente de aquí de Ramallo, para que no pase por alto un nuevo aniversario, el aniversario número 35 ya del desembarco, ¿no? Del día en que se produjo el desembarco ahí en Malvinas. Carlos, un gusto, buen día, ¿cómo va? Leo Tercis hoy. Sí, buenos días, Leo, un gusto charlar con vos y buenos días también para toda tu audiencia. Bueno, gracias por atendernos, Carlos. Primero, bueno, ayer aquí en Ramallo se realizó el acto como siempre. Sí, sí, ayer a partir de las 10 se realizó el acto en nuestra placita y bueno, fue emotivo sobre todo para nosotros. A mí ya a medida que van avanzando los años cada vez me llegan más los actos, porque bueno, uno se está poniendo viejito y no deja de recordar a la juventud y a las cosas que pasaron, ¿no? A los amigos que tenían nuestra edad y que no volvieron. ¿Qué edad tenías vos cuando tuviste que ir a Malvinas y cuál fue tu experiencia? Mira, yo tenía 20 años y bueno, mi experiencia, digamos, a ver, entre todas las cosas que uno aprende, aprende a valorar más y aprende sobre todo cuán frágil que es la vida, porque yo el sábado estaba charlando en un reportaje también ahí en tu radio y le estaba marcando que uno a esta edad no pensás que la muerte puede ser una de las posibilidades para vos. Siempre pensás que la muerte es algo que le puede pasar, qué sé yo, a alguien, a un viejo o a alguien que está enfermo o a alguien que sufre un accidente. Pero, no sé, tenés esa impronta que te da la juventud, viste, que arrollas todo. Y de pronto, bueno, te das contra la pared porque te das cuenta que una de las cosas que te pueden pasar y una de las posibilidades más concretas que te pueden pasar en esas situaciones es la muerte. Ajá. ¿Y en qué momento te diste cuenta vos que era una posibilidad concreta encontrarte con la muerte? Cuando nos enteramos que habían hundido el crucero Belgrano, ahí nos dimos cuenta, porque yo en ese momento estaba navegando en el portaaviones 25 de mayo y hasta hacía 2 días atrás teníamos contacto visual con el crucero. Viste, después nos enteramos de que éramos parte de una operación que después en definitiva no se llevó a cabo, que era un intento de sorprender en un movimiento de pinzas a la flota inglesa. Pero bueno, eso se había abortado, esa operación se había abortado y bueno, en ese interín fue que hundieron el crucero Belgrano. Podrían haber sido ustedes tranquilamente. Sí, podríamos haber sido cualquiera. Claro. Sobre todo porque en ese momento el portaaviones 25 de mayo era buscado porque a pesar de no conocer todavía el poder real de fuego que tenía el misil Exocet, las fuerzas británicas tenían mucha desconfianza sobre el alcance de ese misil y la posibilidad de que nosotros lo pudiésemos operar. Ajá. Decime, ¿y cuál era la función del portaaviones ese 25 de mayo? Bueno, nosotros estábamos, digamos, como cazabombarderos, la escuadrilla en la que yo estaba trabajando era la tercera escuadrilla aeronaval de caza y ataque, y bueno, nuestra función éramos aviones cazabombarderos. Bárbaro. Y teníamos la posibilidad, digamos, de acercarnos a la flota y poder bombardearlos. Bombardear. ¿Cuántos días estuviste en Malvinas? En Malvinas habré estado, desde que hundieron el crucero Belgrano, el portaaviones se replegó a puerto. Entonces la escuadrilla en la que yo estaba trabajando pasó a ser operativa desde la base aeronaval Río Grande, en Tierra del Fuego. Y una parte de la escuadrilla fue derivada
a Puerto Argentino ante la eventualidad de que algún avión nuestro aterrice en emergencia para poder asistirlo. Ajá. Y habré estado, suponete, por poner una fecha, porque en realidad no me acuerdo exactamente, pero 10, 12 o tal vez 15 de mayo hasta una semana antes de la rendición. Ajá. Así que desde los primeros días de mayo, y primero Sí. en el portaaviones este 25 de mayo, y después ¿dónde? ¿En Puerto Argentino o en Río Gallegos? No, en Puerto Argentino. En Puerto Argentino. En Puerto La Argentino. escuadrilla mía tenía asiento como es en Río Grande, en Tierra del Fuego. Pero una parte de la dotación de la escuadrilla nos enviaron hacia Puerto Argentino. Carlos, actualmente formás parte de algún grupo de excombatientes, se reúnen cada tanto como para verse, como para, no sé, reencontrarse y darse fuerzas. ¿Cuál es la situación? Mira, en la actualidad yo tengo el honor de presidir el Centro de Voluntarios de acá, de veteranos de acá de Ramallo. Pero después, paralelamente a eso, sí, nos encontramos con la gente que formamos, que pertenecimos a la cuadrilla de caza y ataque, digamos. Se Pero encuentran, sí, siempre hay cada un tanto contacto, se encuentran. sí, siempre hay un contacto fluido. Generalmente cuando se habla y se piensa sobre esa época de nuestra Argentina, de aquellos tiempos de la dictadura militar, y por ahí se recuerda de lo que fue aquella represión, tortura, bueno, y las distintas modalidades que utilizaba la dictadura para perseguir a aquellos que no pensaban de la misma manera, ¿no? Y cuando uno habla con aquellas personas que sufrieron en carne propia esa persecución, esa tortura, hay como un gran, como no puede ser de otra manera, ¿no? Como en algún caso hay como mucho odio hacia lo que fue la figura de los dictadores, ¿no? Ustedes de alguna manera están los que piensan que han sido víctimas, ¿no? Que la dictadura en aquel último momento los utilizó para reencauzar la relación con la gente, ¿no? Una dictadura que ya se estaba yendo, que ya había perdido todo tipo de legitimidad y que dicen utilizó esto de Malvinas para ver si podía restablecer esos vínculos. ¿Cuál es el sentimiento? Yo nunca escuché hablar de esto. ¿Cuál es el sentimiento que tiene un ex combatiente de Malvinas con relación a aquellas personas que decidieron que este grupo de muchachos, de jóvenes, tuvieran que ir a Malvinas a defender lo nuestro, ¿no? A tratar de recuperar aquellas islas? ¿Cuál es el sentimiento? Mira, esta pregunta yo te la voy a responder, pero quiero que quede que lo respondo por mi forma de pensar. No quiero que se identifique mi respuesta con la del resto de los veteranos, porque es algo muy personal. Yo interpreto que fuimos una herramienta que utilizó nefastamente la dictadura para perpetuarse en el poder. La idea era esa. De hecho, no fue algo inventado o elaborado con pocos días. Para que te des una idea, te digo que este 2 de abril, esta guerra de Malvinas, estaba programada para que fuese en octubre. Se precipitó por otro tema, pero la idea era hacerla sí o sí, o sea que ya era un plan que estaba pergeñado. Habían renovado equipos la Armada. De hecho, la Armada había comprado 22 aviones Super Étendard que tenían que llegar supuestamente en agosto del 82. Pero bueno, como esto empezó en abril, lo único que teníamos eran 5 aviones Super Étendard y 5 misiles Exocet. Viste, te quiero decir con esto de que estaba todo elaborado ya el plan, que se tuvo que llevar por y quizás por la ansiedad de los que estaban gobernando en ese momento en el país, que tuvieron que hacerla en abril, es cierto, pero
no es menos cierto de que esto ya estaba elaborado y esto iba a pasar sí o sí. Así que para mí me sentí usado como se debe haber sentido usado una parte importante. Pero bueno, fue para defender nuestra patria y eso compensa la balanza, digamos. Pero bueno, el gustito siempre de fondo te sigue quedando. Bueno, Carlos, y actualmente, bueno, en el comienzo de la charla decías que uno van pasando los años y se pone cada vez más sensible y vive con mucha intensidad este tipo de momentos, ¿no? Cada 2 de abril. Los sentimientos tienen que ver con eso, ¿no? Con mucho... son sentimientos muy profundos, ¿no? De lo que pasó en aquel momento. Y por ahí, a medida que pasan los años, uno va abandonando aquel grado o aquel nivel de inconsciencia propio de la juventud, y cada vez le cae más la ficha, como se dice en estos tiempos, de todo lo que se vivió en aquel momento, de lo importante que fue, de lo cerca que se estuvo por ahí, en tu caso de perder la vida en la batalla, ¿no? Como que se dimensiona más, ¿no? Con el paso de los años, todo lo ocurrido en aquella guerra de Malvinas. Sí, seguro. Es una cosa que, digamos, en la medida que se te viene la edad encima, entras a tener otros miedos, otras cosas, dimensionás las cosas diferentes, empezás a valorar mucho más el estar con tu familia, el abrazo de todos los días, qué sé yo, pero cosas que cuando sos joven, esas cosas no te movilizan demasiado, digamos. Es mucho menos el grado que te pueden llegar a movilizar. Pero sí, es muy cierto que te haces grande, empezás a pensar en otras cosas, te empiezan a doler, te empezás a enterar, ¿sabes qué?, de otros detalles del trasfondo de la guerra de Malvinas, y te empezás a sentir cada vez más herido en determinadas cuestiones. ¿Viste? Cuando te enterás de las traiciones que tuvimos de parte de algún que otro país, que bueno, que no quiero nombrar porque mucha gente se siente identificada, y también te llega a doler mucho cosas como, por ejemplo, la que te voy a relatar, que Perú fue el único país que envió aviones con pilotos y todo para colaborar con nosotros en la guerra de Malvinas. Y muchas veces cuando vos escuchás que tan livianamente condenan un país porque no me gusta el peruano, porque no me gusta el boliviano, qué sé yo, y te olvidás de eso, y pone un poco la espalda a toda esa gente que en su momento nos dio la mano. Claro. Y vos fíjate qué contradicción, porque Perú nos envió los aviones, no es que los ofreció, los envió a los aviones, y cuando Perú tuvo un problema con Ecuador, Argentina se ocupó de venderle armas a Ecuador. ¿Viste? Entonces vos decís, pucha, qué tremendo, ¿no? Claro, sí, tal cual. Son esas cosas que te digo, te empiezan a doler después de pasar la guerra, y que vos te enterás de muchas cuestiones y te sentás y analizás un poquito. Los recuerdos de la guerra van a ser para todos los tiempos, ¿no? Por momentos te atormenta, te sentís muy acosado por aquellos momentos. No, mira, yo, no me atormentan los recuerdos. Sí aprendí a vivir con los recuerdos, con las cosas lindas, con las no tan lindas, bueno, las aprendí a sobrellevar y a disfrutar muchísimo del encuentro cada vez que puedo con la gente con que compartí el momento, con la que compartí la guerra, ¿no? Bueno, se perdieron seguramente compañeros, amigos en batalla. ¿Te tocó vivir situaciones de esas dramáticas de cerca? Mira, no en lo personal, porque gracias a Dios, digamos, los pilotos que perdimos, yo no los vi en el momento que se perdían. Sí te queda la angustia de haber despachado un avión y que no vuelva. Y gracias a Dios, muertos de mi escuadrilla, del personal, yo era mecánico aeronáutico, del resto de los mecánicos no tuvimos.
pero no estaban sí, tan expuestos. sí, estábamos expuestos, pero tuvimos la suerte de no sufrir ninguna baja. Ajá, Te quiero ajá. decir, a nosotros nos bombardearon, si bien nosotros no combatimos contra los ingleses, o sea, de trinchera a trinchera, sí a nosotros nos bombardeaban porque nosotros estábamos en el aeropuerto de Puerto Argentino. Mm. Claro, Estábamos expuestos al bombardeo naval y al bombardeo aéreo. era un foco para el enemigo importante, ¿no? El Sí, seguro, puerto seguro, argentino. porque Ujú. aparte el aeropuerto era una cosa que estratégica, que era una Tal forma cual. de dejar aislado a la tropa con respecto al Exacto, continente. exacto. Bueno, ¿y qué te acordás del momento de la rendición? Mira, al momento de la rendición, nosotros replegamos una semana, casi una semana antes de la rendición, pero mucho llanto, mucha potencia, porque de pronto que vos pensabas que estabas haciendo las cosas bien, decir que alguien tomó la determinación de terminar la guerra, bueno, hoy a la distancia te digo, sí, qué suerte que la terminaron cerquita, pero en ese momento hubo una sensación de vacío, eh, es es tremendo, Mm, es tremendo. No te lo puedo definir con mm, palabras porque es algo que te lo puedo llegar a describir y no sé hasta qué punto, mm. pero es un dolor, una ausencia, una impotencia, Claro. es una impotencia, es Ustedes, mucha rabia y mucha lágrima, mucho llanto. ustedes sentían que podían dar batalla en ese momento, en el lugar, ahí, in situ. Sí, 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 sí. De hecho, mirá, cada vez que nos atacaban los aviones, te puedo asegurar de que, ojo, nadie, a ver, ninguno de nosotros éramos Rambo, ni mucho menos, pero esta la rabia que te daba, que sentías que venían y te podían hacer cualquier cosa, que cuando pasaban vos salías y le tirabas yo pila de veces he vaciado cargador de la 9 milímetros tirándole a un avión que pasaba, imagínate, a la velocidad que pasaba, los nervios, la adrenalina, todo eso, ni ahí de pegarle un tiro. Pero bueno, era un poco el desahogo que te quedaba, ¿viste? Y hoy, a la distancia y habiendo pasado ya bastante tiempo, 35 años, ¿crees que lo correcto fue lo que se decidió en ese momento o no? Mirá, yo creo que lo correcto hubiese sido seguir reclamando Malvinas por la vía diplomática. Lo sigo pensando y hoy que yo conocí la guerra, yo te puedo asegurar de que lo pienso con más fuerza, porque yo ya tengo hijos, tengo nietos, y me pongo en el lugar de cada una de las personas que bueno, que un hijo viene y te dice, mira, me voy a anotar en la escuela de ejército, en la armada, en la fuerza aérea, en la que fuere. Ahora tenés el fantasma de la guerra que te está acechando. Ujú. Cuando antes decía, bueno, se va a meter al ejército, mirá qué bien, o se va a meter en la marina o en la fuerza aérea. Viste, son muchas cosas que te Claro. golpean y hoy tenés experiencia de guerra, de Ujú, haber vivido una guerra. ujú. Entonces Bueno, eso, ¿y cómo los están tratando actualmente? Cómo los trata el Estado? ¿Cómo los reconoce el Estado? mira, el Estado ahora nos está reconociendo bien, ¿no es cierto? Siempre uno desearía un poquito más, pero bueno, no nos podemos quejar, no nos Ujú, podemos quejar, tenemos un reconocimiento bastante amplio del Estado. ujú, Sí, ya empezó con el reconocimiento que nos hiciera el gobierno de Néstor Kirchner, que nos dio, nos fijó la pensión en tres pensiones mínimas, tres jubilaciones mínimas, entonces es un reconocimiento importante. ujú. Eh, que las escuelas hoy se acercan más y te preguntan y te piden charlas y todo eso, ese es el más grande de los reconocimientos, Ujú, ¿me entendés? Porque, digamos, la parte económica dejala de lado, pero la parte emocional y sobre todo la parte del relato de la guerra, es importante que la sepan, pero a través de nosotros, ujú. no a través de un libro que escribe alguien que ni siquiera estuvo en Malvinas, y escribe lo que de pronto se le ocurre o para ponerle un tinte de liviandad o al revés, para Ujú, exagerarla, ¿viste? ujú. Y además es una forma de no olvidarlos, ¿no? De convocarlos Claro, permanentemente es una forma de no olvidarlos. mira, yo siempre digo, y no soy el único,
que piensa y dice lo mismo. El soldado, digamos, cuando muere en combate por la bala del enemigo, en realidad lo que hace es trascender a la gloria, ¿me entendés? Y ese soldado realmente muere cuando al soldado se lo olvida, y más cuando lo olvida su pueblo. Ese es el olvido más doloroso. Que de pronto alguien de afuera te diga que no conoce nada de la guerra de Malvinas, está bárbaro, porque nadie tiene la obligación, pero yo pienso que un argentino no recuerda o no se acerque a un veterano de guerra y le diga, che, contame algo, contame qué sentiste, contame cómo lo viviste. Eso vale mucho. Carlos, eso es el pago más importante. Te quiero agradecer mucho este contacto. Queríamos hacer nosotros también nuestro pequeño aporte a la memoria, al recuerdo de aquellos días que fueron tan duros para ustedes, sobre todo para sus familias, cuando les tocó participar de esta guerra de Malvinas. Te dejo un abrazo grande y bueno, que marche todo bien, ¿eh? Bueno, Leo, muchísimas gracias y el eterno agradecimiento de parte mío y de parte de todos los veteranos de Malvinas. Muchas gracias. Un abrazo grande. Carlos. Otro para ustedes. Gracias, gracias.